¿Alguna vez has mirado un mapa del mundo y te has preguntado por qué Europa, un continente relativamente pequeño, se convirtió en el escenario de dos de los conflictos más devastadores de la historia humana? ¿Por qué no Asia? ¿Por qué no las Américas? Es una pregunta fascinante, ¿no? La respuesta no es sencilla. Es una historia tejida con hilos de ambición, miedo y viejos rencores. Al amanecer del siglo XX, Europa no era una colección pacífica de vecinos. Era más bien una habitación llena de rivales orgullosos, poderosos y profundamente desconfiados. Cada nación se veía a sí misma como especial, con un destino único que cumplir. Este orgullo intenso, conocido como nacionalismo, era una fuerza poderosa, empujando a los países a competir por la gloria y el dominio. Imagina un patio de escuela donde cada niño cree que es el más fuerte y el más inteligente. Así era Europa. Alemania, recién unificada y rebosante de poder industrial, quería su lugar al sol. Gran Bretaña, con su vasto imperio global, estaba decidida a dominar los mares y evitar que cualquier poder individual dominara el continente. Francia, todavía resentida por su derrota ante Alemania en 1871, soñaba con la venganza y con recuperar el territorio perdido. Más al este, los imperios austrohúngaro y otomano eran vastos mosaicos multiétnicos, crujiendo bajo la tensión de diferentes grupos que exigían sus propias naciones. Rusia, el gigante del este, tenía sus propias grandes ambiciones. Era un continente hirviendo de tensiones tácitas. Esto no era solo cuestión de sentimientos u orgullo. Estaba acompañado por una aterradora acumulación de poder militar. Esta era la era de la carrera armamentista. Ahora, levantemos el telón de los tratos secretos de las grandes potencias. En esta atmósfera de profunda desconfianza, los líderes de Europa hicieron algo que parecía lógico en ese momento, pero que resultó ser increíblemente peligroso. Comenzaron a hacer promesas secretas, formando alianzas. La idea era simple: si alguien te ataca, yo te apoyaré. Esto creó dos equipos masivos y opuestos. Por un lado, teníamos la Triple Alianza, Alemania, Austria-Hungría e Italia. Por el otro, la Triple Entente, Francia, Rusia y Gran Bretaña. Era como un enfrentamiento a escala continental, con cada lado alineando a sus amigos, listos para una pelea. Estas alianzas estaban destinadas a crear un equilibrio de poder, una forma de evitar que una nación se volviera demasiado fuerte. Pero, ¿qué crees que pasó en su lugar? En realidad hicieron la guerra más probable. Una pequeña disputa local ahora podría salirse de control rápidamente. Una discusión entre, digamos, Austria-Hungría y su pequeño vecino Serbia ya no sería solo su problema. De repente Rusia se sentiría obligada a intervenir para proteger a Serbia. Eso provocaría que Alemania acudiera en ayuda de Austria-Hungría. Luego, Francia se vería obligada a honrar su alianza con Rusia. Piénsalo así. Imagina a dos vecinos discutiendo por una valla de jardín. Es un problema menor, pero ahora imagina que cada vecino ha llamado a sus 5 amigos más grandes y fuertes para que los respalden. La discusión original está casi olvidada. La situación ahora se trata de los dos grupos de amigos mirándose fijamente. Esto es precisamente lo que el sistema de alianzas le hizo a Europa. La rivalidad no se limitaba solo a las fronteras de Europa. Oh no. Las grandes potencias estaban jugando un juego mucho más grande. Un juego global de ajedrez por recursos, territorios y prestigio. Esta fue la era del colonialismo. Naciones europeas como Gran Bretaña, Francia, Alemania y Bélgica habían repartido vastas extensiones de África, Asia y Oriente Medio. Estas colonias no eran solo puntos en un mapa, eran fuentes de inmensa riqueza, materias primas para las fábricas en casa y mercados para la venta de productos manufacturados. Un imperio era el símbolo de estatus definitivo, una señal de que tu nación era un actor importante en el escenario mundial. Esta carrera por África y otros territorios creó nuevos y peligrosos puntos de fricción. Alemania, recién llegada al juego de la construcción de imperios, sentía que había sido engañada y no había recibido su parte justa. Observaba con envidia cómo Gran Bretaña y Francia controlaban enormes imperios globales. Esta envidia colonial añadió otra capa de tensión a las ya tensas relaciones en Europa. Una disputa por un pedazo de tierra en Marruecos, por ejemplo, no era solo por Marruecos. Se trataba de Alemania desafiando el dominio de Francia y Gran Bretaña interviniendo para respaldar a su aliado. Imagina dos empresas poderosas compitiendo por los mismos contratos y mercados en todo el mundo.
Su competencia en el extranjero seguramente haría que su relación en la sede fuera aún más hostil. Lo mismo ocurría con estos imperios europeos. Las colonias se convirtieron en una extensión de sus luchas de poder continentales. Proporcionaron los soldados, los recursos y las ubicaciones estratégicas que serían cruciales en cualquier guerra futura. Por ejemplo, Gran Bretaña podía recurrir a tropas de la India, Australia y Canadá. Francia podía reclutar soldados de sus colonias africanas. La próxima guerra, todos lo sabían, no sería solo una guerra europea. Sería una guerra mundial. Así que, tenemos este continente, un polvorín de nacionalismo, erizado de armas y unido por una red de alianzas. Todo lo que necesitaba era una chispa. Y esa chispa llegó un soleado día de junio de 1914, en la ciudad de Sarajevo. El heredero al trono austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, estaba de visita. Era un símbolo de un imperio que muchos serbios de la región despreciaban. Mientras su caravana de coches circulaba por la ciudad, un joven nacionalista serbio llamado Gavrilo Princip salió de la multitud y disparó su pistola. El archiduque y su esposa fueron asesinados. Fue un impactante acto de asesinato político. Pero, ¿por qué este único evento, este asesinato en una ciudad provincial, encendería una guerra mundial? Porque activó el cable trampa fatal del sistema de alianzas. Austria-Hungría estaba, naturalmente, furiosa. Culpó a Serbia de albergar terroristas y decidió usar el asesinato como excusa para aplastar a su problemático vecino de una vez por todas. Emitió un duro ultimátum a Serbia, una lista de demandas tan severas que eran casi imposibles de aceptar. Serbia, sabiendo que tenía un amigo poderoso, se negó a aceptar todos los términos. Ese amigo poderoso era Rusia, que se veía a sí misma como la protectora de todos los pueblos eslavos, incluidos los serbios. Ahora mira cómo caen las fichas de dominó. Mientras Rusia comenzaba a movilizar su vasto ejército para apoyar a Serbia, el principal aliado de Austria-Hungría, Alemania, sintió que tenía que actuar. Alemania le dio a Austria-Hungría un cheque en blanco, una promesa de apoyo incondicional. Cuando Rusia no retrocedió, Alemania declaró la guerra a Rusia. Debido a que Rusia estaba aliada con Francia, el plan militar de larga data de Alemania, el Plan Schlieffen, exigía un ataque rápido a Francia primero, pasando por la neutral Bélgica para hacerlo. Esto, a su vez, activó el dominó final y crucial. Gran Bretaña tenía un tratado para proteger la neutralidad belga. Cuando las tropas alemanas cruzaron la frontera, Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania. En tan solo unas pocas semanas, una crisis local en los Balcanes había estallado en una guerra europea a gran escala. Millones de jóvenes, desde Londres hasta San Petersburgo, marcharon con entusiasmo a luchar, creyendo que la guerra sería una gran aventura, terminada para Navidad. La Gran Guerra, como se la llamó, finalmente terminó en 1918. Dejó un rastro de destrucción inimaginable. Los imperios se habían desmoronado, una generación de jóvenes se había perdido, y el continente estaba marcado física y psicológicamente. Los líderes de las potencias victoriosas, principalmente Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, se reunieron en Versalles para elaborar un tratado de paz. Su objetivo era asegurarse de que una guerra como esta nunca volviera a ocurrir. ¿Pero lo lograron? El Tratado de Versalles, destinado a asegurar la paz, irónicamente sembró las semillas para un conflicto aún más terrible solo 2 décadas después. El tratado impuso toda la culpa de la guerra a Alemania y sus aliados. Impuso reparaciones financieras paralizantes, obligando a Alemania a pagar los daños de la guerra, una suma tan vasta que paralizaría su economía durante años. También despojó a Alemania de sus colonias y de importantes porciones de su territorio europeo, y limitó severamente el tamaño de su ejército. Para el pueblo alemán, que sentía que había librado una guerra honorable de defensa, esto fue una humillación nacional. Creó un profundo y duradero sentimiento de injusticia y resentimiento, un poderoso sentimiento que un futuro líder podría explotar fácilmente. Mientras Alemania bullía de resentimiento, otros problemas se agudizaban. En Italia, los nacionalistas se sintieron traicionados porque no habían recibido el territorio que se les prometió por unirse al bando aliado. En Japón, otro de los vencedores, había la sensación de que las potencias europeas no los respetaban como iguales. Mientras tanto, el nuevo mapa de Europa, elaborado en Versalles, creó nuevos países con sus propias minorías étnicas, lo que provocó nuevas tensiones. La paz era frágil, una tregua inestable más que una verdadera resolución.
Este amargo legado de la Primera Guerra Mundial creó el caldo de cultivo perfecto para nuevas ideologías radicales. En Italia, llevó al ascenso del fascismo de Benito Mussolini. En Alemania, las dificultades económicas de las reparaciones, combinadas con la humillación nacional, allanaron el camino para Adolf Hitler y el partido nazi. Toda la plataforma política de Hitler se basó en rechazar el Tratado de Versalles y restaurar el orgullo alemán. La Segunda Guerra Mundial fue, en muchos sentidos, una continuación directa de la primera. Fue la segunda ronda de una lucha que nunca había terminado realmente, nacida de la ira no resuelta y la paz defectuosa de 1919. La historia no se trata solo de tratados y grandes estrategias. Se trata de personas y lugares. Pongámonos en la piel de quienes lo vivieron. Imagina ser un joven soldado en las trincheras del frente occidental durante la Primera Guerra Mundial. Piensa en la batalla del Somme, donde el primer día, el ejército británico sufrió casi 60.000 bajas. Vivirías en una zanja fangosa e infestada de ratas, bajo la constante amenaza de proyectiles de artillería, disparos de francotiradores y gas venenoso. Tu mundo se habría reducido a unos pocos cientos de yardas de tierra destrozada, una aterradora tierra de nadie que te separaba de un enemigo que quizás nunca llegaras a ver. Fue un tipo de guerra brutal y anónima que nadie había imaginado. Ahora, avancemos 2 décadas. Piensa en un líder como Winston Churchill en 1940. Gran Bretaña se enfrentaba sola al poderío de la Alemania nazi, que había conquistado la mayor parte de Europa. Desde un búnker en las profundidades de las calles de Londres, Churchill pronunció discursos de radio que unieron a una nación. Sus desafiantes palabras, "Lucharemos en las playas, nunca nos rendiremos", se convirtieron en un símbolo de resistencia contra la tiranía. Su liderazgo nos recuerda que las acciones de un solo individuo pueden cambiar el curso de la historia, inspirando esperanza en las horas más oscuras. No era solo un político, era la voz de la voluntad de una nación de sobrevivir. Considera las ciudades que se convirtieron en símbolos del horror de la Segunda Guerra Mundial. Piensa en Stalingrado, una ciudad a orillas del río Volga. Aquí, los ejércitos alemán y soviético libraron una de las batallas más sangrientas de la historia. Calle por calle, casa por casa. La lucha fue tan intensa que la esperanza de vida de un nuevo soldado era de menos de un día. La victoria soviética en Stalingrado fue un punto de inflexión crucial en la guerra, pero tuvo un costo asombroso, con un total de bajas para ambos bandos estimado en casi 2 millones. ¿Y qué hay de los civiles? Imagina a una familia en Londres durante el Blitz, acurrucada en un refugio Anderson en su jardín mientras las bombas caían del cielo nocturno. O a una familia judía en Varsovia, forzada a un gueto, sus vidas sistemáticamente desmanteladas antes de ser enviadas a los campos de exterminio. La Segunda Guerra Mundial, incluso más que la Primera, fue una guerra total que borró la línea entre soldado y civil. Estas historias personales, desde las trincheras del Somme hasta los búnkeres de Londres y las ruinas de Stalingrado, nos recuerdan el inmenso costo humano detrás de los hechos y cifras históricas. Después de que el humo se disipó de la Segunda Guerra Mundial, el mundo cambió irrevocablemente. Europa, que alguna vez fue dueña del mundo, yacía en ruinas. Sus grandes imperios se desmoronaron. 2 nuevas superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, dominaban ahora el escenario mundial, dando paso a la Guerra Fría. En un esfuerzo por evitar que tal catástrofe volviera a ocurrir, los líderes europeos comenzaron un nuevo y radical experimento: la cooperación en lugar de la competencia. Esto llevó a la creación de lo que hoy conocemos como la Unión Europea, una organización diseñada para unir tan estrechamente las economías y los destinos de antiguos enemigos que otra guerra entre ellos sería impensable. El legado de estas guerras nos rodea, en las instituciones internacionales que damos por sentadas, como las Naciones Unidas, creadas para proporcionar un foro para resolver disputas pacíficamente. Es una lección profunda sobre lo que puede suceder cuando la diplomacia falla, cuando el nacionalismo se vuelve agresivo y cuando las naciones se ven entre sí solo como rivales. El mundo aprendió, a un precio terrible, que nuestros destinos están interconectados. Un conflicto que comienza en un rincón del mundo puede engullirnos rápidamente a todos. Recordamos estas guerras no para glorificar la batalla, sino para honrar la memoria de los millones que murieron
y para comprender las fuerzas que llevaron a sus muertes. Pero esto nos lleva a una pregunta crucial, y quizás incómoda. ¿Se han aprendido realmente las lecciones del pasado? Vivimos hoy en un mundo con sus propias tensiones, nuevas rivalidades entre grandes potencias y el auge del nacionalismo agresivo en algunos rincones. Vemos alianzas cambiando y una carrera armamentista en nuevas tecnologías. ¿Algo de esto te suena familiar? ¿Podría el complejo y interconectado mundo del siglo XXI ser tan vulnerable a un error de cálculo catastrófico como el mundo de 1914? Es una idea que nos hace reflexionar, ¿no? Nos desafía a mirar nuestro propio mundo con una mirada más crítica. En última instancia, recordar las guerras mundiales no es solo una lección de historia, es una responsabilidad activa. Nos exige estar vigilantes contra la política de odio y división. Significa defender la diplomacia, la comprensión y la cooperación. Las historias de Sarajevo, el Somme, Stalingrado y Churchill no son solo cuentos de una época pasada, son advertencias e inspiraciones. Nos recuerdan que la paz es un tesoro frágil, construido y mantenido con un esfuerzo consciente. El mayor tributo que podemos rendir a quienes sufrieron en esos terribles conflictos es trabajar incansablemente para asegurar que nuestro mundo nunca más transite por ese camino oscuro y devastador.